Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno verles. ¿Están contentos? Si tienen sus Biblias, regresen conmigo allí a Mateo capítulo 14. Quería pedirles que si tienen un marcador así como este en su Biblia, si pudieran marcar allí Mateo 14, vamos a estar allí y luego buscaremos otros versículos, pero vamos a regresar ahí constantemente. Presten atención, quiero ser de bendición, es un honor estar con ustedes. Les traigo saludos de la primera iglesia bautista allá en Ceiba, Puerto Rico. Ustedes son nuestra iglesia enviadora y en el año 98 ustedes nos enviaron allá a Puerto Rico y tenemos el privilegio de pastorear allí la iglesia por 20 años. Y gracias a Dios por ustedes que nos alcanzaron y también nos enviaron, y a través de los años han sido de gran bendición para su siervo y para nuestra iglesia. Es un honor estar con ustedes. Gracias, Pastor Gómez, por darme este privilegio. Le amo en Cristo y estaremos orando por usted. Y estamos orando por la conferencia, que Dios haga grandes cosas. Quiero animarles, antes de empezar, a que por favor hagan todo el esfuerzo posible para que vengan a cada servicio. Dios le va a hablar en cada servicio. Amén, hermanos. Hermanos, Dios tiene algo para usted, pero si usted no viene a buscar lo que Dios tiene para usted, pues usted se lo va a perder, ¿verdad? Y con mucho amor le digo esto, es una bendición ver los servicios por internet, pero no es lo mismo. ¿Ok? ¿Me está escuchando, iglesia? No es lo mismo. Aquí va a sentir la presencia de Dios, va a poder ver las expresiones de los predicadores, vas a ver el corazón de ellos, y yo sé que Dios le va a hablar. Mateo 14, vamos a orar y entramos en el mensaje. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la iglesia y gracias, Señor, por la bendición que me has dado de poder predicar tu palabra en esta mañana. Señor, habla a cada corazón según su necesidad. Señor, tú sabes que tu siervo te necesita. Necesito tu Santo Espíritu, poder de Dios, tu santa unción, aceite fresco. Señor, habla a cada corazón, Señor. Si alguien aquí no te conoce, Señor, que hoy pueda ser el día de su salvación, Señor. Edifica nuestras vidas, toca corazones, Señor, háblanos. Señor, por Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Allí en el texto que acaba de leer nuestro hermano Cruz García, vemos una historia acerca de Jesucristo con Pedro. Vemos que la Biblia dice que era la cuarta vigilia de la noche, en el verso número 25. La primera vigilia, hermanos, en el reloj judío comenzaba a las 6 de la noche y duraba hasta eso de las 9 de la noche. La segunda vigilia, hermanos, comenzaba a las 9 de la noche y duraba hasta las 12 de la madrugada. La tercera vigilia, hermanos, duraba desde las 12 de la madrugada hasta las 3 de la mañana. Y vemos como Cristo vino a ellos caminando sobre las aguas a eso de las 3 de la mañana, entre las 3 y las 6 de la mañana, o sea, a la cuarta vigilia. Algo interesante fue que vino caminando sobre las aguas, y cuando ellos lo vieron, la Biblia dice que no lo reconocían, pensaban que era un fantasma, y dice la Biblia que dieron voces de miedo. Pero me encanta lo que hizo Pedro. Pedro hizo algo interesante. Pedro dijo al Señor: Señor, si eres tú, permite que yo vaya a donde tú estás, Señor, caminando sobre las aguas. Y el Señor, hermanos, le dijo: ven. Y Pedro tomó ese paso de fe y comenzó a caminar sobre las aguas. La Biblia no menciona cuánto tiempo él caminaba sobre las aguas. Tal vez fueron 30 segundos, tal vez fueron 30 minutos, o tal vez fueron unos par de minutos, pero sí dice la Biblia que caminaba sobre las aguas. Algo interesante, hermanos, es que nunca en la historia, solamente 2 hombres han caminado sobre las aguas. Uno fue Cristo y el segundo fue, aquí vemos, a Pedro caminando sobre las aguas. Admiro mucho a Pedro. ¿Por qué? Porque tuvo la fe de acercarse al Señor. Si usted se fija, hermanos, los discípulos todos se quedaron en la barca. A veces, hermanos, muchos cristianos prefieren mantenerse en esa zona de comodidad. Pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces en las cosas del Señor y en la vida cristiana te vas a incomodar, ¿verdad? Muchos quieren esa seguridad de estar en la barca, de estar ahí tranquilos. Pero Pedro decidió dar ese paso y lanzarse y caminar sobre las aguas. La Biblia también enseña, hermanos, que
en el verso número 26, si lo ven conmigo, dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Luego dice que dieron voces de miedo. Claro, a veces en la vida cristiana vas a tener miedo. La Biblia enseña que Dios nos dice, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo, que donde quiera que vayas, le dijo el Señor a Josué. A través de la Biblia vemos que Dios no nos ha dado ¿qué? Un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. También vemos aquí a Pedro en el verso número más adelante, en el verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué bueno el Señor, ¿verdad? Que nos quita el miedo. En el verso 28, entonces le respondió Pedro, aquí está esto, mire esto, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29, y él dijo, ven. Miren esto ahora. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Me encanta el versículo, pero ahora quiero que vean algo en el verso 30. Dice la Biblia que al ver el fuerte viento, noten que mientras él estaba mirando al Señor Jesucristo, todo estaba bien. Estaba caminando sobre las aguas. Pero vemos aquí que quitó la mirada del Señor. Dice que al ver, recuerden hermanos que la Biblia nos enseña a poner que la mirada en Cristo. Mientras él miraba a Cristo, todo marchaba bien. Pero quitó la mirada del Señor. Y la Biblia dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Luego dice comenzando a hundirse, comenzando a hundirse. Hermanos, es bien lamentable cuando cristianos quitan la mirada del Señor Jesucristo y dice que comienzan a hundirse. Muchos cristianos vienen a la iglesia, son salvos, son bautizados, Dios está obrando en su vida, pero luego se ponen a mirar los fuertes vientos, o a veces se ponen a mirar las cosas de este mundo. Y hermanos, cuando quitamos la mirada del Señor, comenzamos a hundirnos. Y muchos cristianos viven la vida cristiana hundiéndose porque han quitado la mirada del Señor Jesús. Amén. Y vemos ahí a Pedro hundiéndose. Hermano, nunca quite la mirada del Señor. Mantén tu mirada en el Señor en todo momento, mirando a Cristo todo el tiempo, iglesia. Hermano, si Dios me permitiera hablarle a ustedes una sola verdad, una sola verdad, yo compartiría con usted el plan de salvación, porque eso es el mensaje más hermoso de la palabra de Dios, ¿verdad? El plan de salvación. Pero si Dios me permitiera hablarle dos, ¿verdad? Una adicional, yo le diría a ustedes, como iglesia y como cristiano, escuchen esto, les diría, pon tus ojos en Cristo. Yo creo que tal vez es la verdad más grande en la Biblia que todos aquí necesitamos aprender. A no quitar la mirada del Señor Jesús y a mantenerla en Él siempre, a no quitarla del Señor, porque muchas veces ponemos la mirada en el mundo, ponemos la mirada en el placer, ponemos la mirada en los vientos, en las tormentas, en los huracanes, en los tiempos difíciles, en los problemas que vienen a la vida, y allí es cuando el cristiano comienza a hundirse. Muchos cristianos viven la vida hundiéndose porque le han quitado la mirada al Señor Jesucristo. Si yo pudiera decirle en esta mañana una gran verdad, escuchen esto, iglesia, mantén tu mirada en el Señor Jesucristo. Hermanos, la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2, dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos que por delante. Dice, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, nunca quite la mirada del Señor Jesucristo. Ahora es algo interesante, usted dirá, wow, ¿por qué Pedro se estaba hundiendo? Porque quitó la mirada del Señor. Escuchen esto, iglesia. Pedro, su oficio, su profesión, si le podemos decir, Pedro era un pescador. Hermanos, él sabía nadar. ¿Me sigue, iglesia? Él sabía nadar.
Él sabía tal vez bucear. Sin embargo, estaba hundiéndose. ¿Por qué? Porque el viento era fuerte, la tormenta era fuerte y Pedro se estaba hundiendo, mi hermano. Pero ¿qué hizo? Más adelante vemos que le pidió al Señor ayuda, ¿verdad? Le pidió al Señor que le ayudara. Una vez, hermanos, años atrás, yo también una vez me estaba hundiendo. Yo no sabía nadar cuando era niño. Yo tenía la costumbre de ir al río. Allá en mi barrio en Guayanilla, Puerto Rico, había un río y mi mamá nos dejaba ir. Pero yo siempre tenía la costumbre que me quedaba en la orilla. Iba a algo así y ponía los pies dentro del río y me sentaba. Y eso era lo que yo hacía por semanas y por años. No sabía nadar. Y en una ocasión, mientras estaba sentado, viene un joven alto, nunca se me olvida, me agarró el brazo y me llevó a lo profundo, hermanos. Y cuando me llevó a lo profundo, ahí me lanzó, ahí me dejó. Hermanos, yo no sabía nadar. Apenas tenía 11 años. Hermanos, y yo estaba pidiendo auxilio. Yo no sé si usted alguna vez ha pedido por auxilio. Y yo gritando a toda voz, ¡auxilio! ¡Auxilio! ¡Alguien ayúdame! Hermanos, y nadie me ayudaba. Había más jóvenes y todos riéndose, todos burlándose. Y allí estaba tragando agua por la nariz, por los oídos, por la boca, por el ombligo. Hermanos, ahí estaba tragando agua, hermanos, pidiendo auxilio y nadie me ayudaba. Después, hermanos, yo me acordé de mi perrita. Yo tengo una perrita, se llama Brownie. Usted sabe que los perritos tú los tiras al agua y empiezan a hacer así, ¿verdad? Y así me puse a hacer, hermanos, hasta que por la gracia de Dios pude llegar a la orilla. Pero la Biblia enseña, hermanos, que el Señor Jesús es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A veces tú pides auxilio y nadie viene a ayudarte, pero para el Señor tú le pides auxilio y Él te ayuda inmediatamente. Algunos piensan que cuando tú le pides auxilio al Señor es que el Señor se aparece o el Señor llega. No, la Biblia dice, hermanos, que Dios es que nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No significa que el Señor se aparece cuando tú le llamas. No, significa que ya el Señor está allí. El Señor está listo para ayudarte. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, el lugar más seguro es con Cristo. Es el lugar más seguro. Y mientras Él caminaba sobre las aguas, sí habían tormentas, sí el viento golpeaba, sí estaba con miedo, sí estaba asustado, pero estaba con Cristo. Y hermanos, con Cristo en mi barca todo marcha feliz. Pedro se estaba hundiendo, pero más adelante vemos que le pidió ayuda al Señor. Le dijo, Señor, sálvame, sálvame. Siendo él un pescador, dijo, Señor, sálvame. Escuchen esto, iglesia. Él no le pidió ayuda a los discípulos. Él le pidió ayuda al Señor. Él sabía quién le podía salvar. Él sabía quién le podía ayudar. Él era un pescador. Él no estaba confiando en su habilidad de nadar. Él no estaba confiando en sus talentos. Él no estaba confiando en sus obras. Él no estaba confiando en su religión. Él no estaba confiando en la barca. Él estaba confiando en el Señor Jesucristo. Muchas personas viven la vida, pero nunca ponen su confianza y su fe en el Señor Jesucristo. Viven la vida, ponen su fe en sus obras. Viven la vida, hermanos, y ponen su fe en su religión. Viven la vida cristiana y ponen su fe en su bautismo y en el hecho de que guardan los mandamientos o guardan los sacramentos o porque han tomado la primera comunión o la segunda comunión o todas las comuniones, hermanos. La Biblia nos enseña, hermanos, que Pedro le dijo al Señor, Señor, sálvame. Y el Señor, ¿qué hizo? Extendió su mano. Gloria a Dios cuando el Señor extiende su mano, iglesia. Extendió su mano y le salvó. Escuchen esto, iglesia, el lugar más seguro es estar donde está Cristo. En Hebreos, en Daniel capítulo 3, no lo busquen, manténgase ahí en Mateo 14, pero en Daniel capítulo 3, verso 25, la Biblia nos habla una historia acerca de 3 jóvenes hebreos. El rey Nabucodonosor edificó una imagen de oro y les pidió a todos que cuando escucharan la música, el tamboril, la flauta, la trompeta, todos tenían que arrodillarse y todos tenían que adorar esa imagen de oro que el rey había construido. Pero gloria a Dios que habían 3 jóvenes bautistas, fundamentales, independientes. Ellos dijeron, no nos vamos a arrodillar.
Y por la gracia de Dios, hermanos, cuando escuchaban la música, ellos dijeron, no nos vamos a arrodillar. Y mandaron una vez más y los trajeron ante el rey y le dijeron, mira, están dispuestos a arrodillarse. Dijeron, no nos vamos a arrodillar. Y hermanos, el rey se enojó tanto que mandó a calentar el horno de fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Hermanos, la Biblia enseña que mandaron a buscar hombres fuertes, musculosos, se parecían al pastor Martínez, ¿verdad? Sigan durmiendo. Mandaron a buscar hombres fuertes a que vinieran y echaran esos 3 jóvenes dentro del horno. Y la petición del rey era tan grande que cuando abrieron las puertas del horno, el calor, hermanos, mató a esos hombres fuertes y ahí murieron. Pero los 3 jóvenes hebreos allí fueron echados dentro de ese horno. Como a eso de la medianoche, el rey no podía dormir. Y el rey mandó a buscar a todos sus astrólogos, mandó a buscar a sus Walter Mercados, ¿verdad? Y mandó a buscar a todos sus miembros del gabinete. Y cuando llegaron allí, él les pregunta, ¿cuántos hombres echamos en el horno de fuego? Y le dijeron, echamos 3. Y dijo, pero he aquí, yo veo 4. Y uno de ellos es semejante al Hijo de Dios, el Señor que estaba con ellos, hermano. En ese momento difícil, es el lugar más seguro, iglesia, estar con Cristo. La Biblia dice en Colosenses 3, dice que si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mirada en las cosas celestiales. No pongas tu mirada en las cosas de este mundo, pon tu mirada en las cosas del Señor. Iglesia, los discípulos se quedaron cómodos en la barca, pero Pedro caminó sobre las aguas. En Hechos capítulo 4, verso 12, la Biblia nos dice, hermanos, que en ningún otro hay salvación. Por eso fue que Pedro dijo al Señor, Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación es a través de Cristo, solamente en Cristo y solamente en Él. Hermanos, yo fui salvo en esta iglesia. Estaba sentado aquí en un servicio. El pastor Ray Young estaba predicando. Yo estaba perdido. Tenía 11 años, pero yo sabía que estaba perdido. El predicador dijo, todos somos pecadores. Y siendo yo de 11 años, yo dije, sí, yo soy un pecador. Yo sé que soy un pecador. Y él dijo, por el pecado merecemos morir e ir a un lugar de condenación llamado el infierno. Y luego dijo, pero el Señor no quiere que tú vayas al infierno. Por eso fue que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que naciera de una virgen, para que viviera una vida perfecta y nunca conoció pecado, nunca hizo nada indebido, nunca dijo una mentira, nunca tomó algo que no era de él. Y a los 33 años y medio aproximadamente, Cristo fue llevado al Monte Calvario. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en esa cruz por salvar al más vil pecador. Y Cristo dio su vida en esa cruz, y allí vemos que Cristo murió, luego fue sepultado, pero gloria sea al Señor que al tercer día Cristo la tumba venció. La tumba no pudo aguantar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La Biblia dice y nos enseña que con gran poder resucitó de sepulcro y muerte. Cristo es vencedor, vive para siempre, nuestro Salvador. Más adelante, si regresan allí a Mateo 14, miren esto. Dice en el verso 29, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Verso 31, al momento, allí iglesia, al momento, dice, Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oh, damas y caballeros, uno de los problemas serios que tenemos hoy en día en los cristianos es nuestra falta de fe. Nuestra falta de fe. Hoy en día los cristianos tienen que ver para creer. Tenemos que ver las cosas para creerlas. Hermanos, hay muchas cosas que usted no va a ver, pero existen. Hasta el día de hoy yo nunca he visto mis riñones, pero yo sé que están ahí, amén.
Yo recuerdo hace unos años atrás, tuve que ir al médico, tenía problemas del corazón y tenía problemas del corazón, hermanos, y me hicieron un sonograma. Y ahí pude ver mi corazón, nunca lo había visto y lo vi en colores ahí el corazón, hermanos. Y las cosas que uno puede ver, hermanos, que están allí, pero muchas veces tú no las puedes ver. La Biblia cuenta una historia de un apóstol, se llamaba Tomás. Cuando Cristo resucitó, le dieron noticias a los discípulos y le dijeron, Cristo ha resucitado. Pero usted recuerda la historia, Tomás dijo, hasta que yo no vea las marcas en sus manos, no creeré. Hasta que yo no meta mi mano en su costado, no creeré. De repente, hermanos, el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, llegó a donde estaban los discípulos y fue directamente a donde estaba Tomás y se le acercó a Tomás y le dijo, Tomás, aquí están mis manos, mete tu dedo. Aquí está mi costado, mete tu mano. Y luego le dijo, Tomás, porque me viste, creíste. Porque me viste, creíste. Luego le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, la vida cristiana es una vida de fe. Fe es que la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Hermanos, cuando Cristo, hermanos, cuando Dios creó el mundo entero, yo no estaba presente, pero por fe yo creo que Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra, mi hermano. Y eso es tener fe. La vida cristiana es una vida de fe. Hermanos, yo no vi cuando Jonás fue tragado por el pez, ¿verdad? Pero por fe creemos, ¿verdad que sí? Muchas cosas que no hemos visto, pero por fe las creemos, ¿verdad? Creemos que el Señor viene pronto. Amén, iglesia. Dame rápidamente 5 lecciones. Número 1, confía siempre en Dios. Cuando el salmista hablaba del Señor, decía, mis ojos, dice, están siempre hacia Jehová. Siempre. El salmista decía, alzaré mis ojos ¿a qué? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pon tu mirada siempre en el Señor. El salmista decía, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. Una y otra vez esperando tener, ¿verdad? Resultados diferentes, pero gloria sea al Señor. Hace falta cristianos que miren siempre al Señor. Cuando vine aquí a la iglesia me enseñaron el primer versículo, preacher. Entré en una escuela dominical y había un maestro, tenía un cartelón. Y el cartelón decía Proverbios 3:5. En inglés, trust in the Lord. En español, fíate de Jehová de todo tu corazón. Amen. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vea, confía siempre en el Señor, confía en el plan de Dios para tu vida. Mientras Él caminaba sobre las aguas, todo marchaba bien. Pero ¿qué pasó, hermanos? Tuvo temor, tuvo miedo. A veces vas a sentir miedo. Los problemas, hermanos, van a venir. Las tormentas van a venir. Las pruebas van a venir. Vas a sentir miedo. Pero gloria sea al Señor, confía siempre en el plan de Dios para tu vida. Amén. Confía en su palabra. Confía en la palabra de Dios. Confía en las promesas del Señor. Hay muchas promesas en la Biblia. Una de ellas es deleítate en Jehová y Él te concederá que las peticiones de tu corazón. Hay más promesas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay más promesas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hay más promesas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay más promesas. Mi Dios que suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Hay más promesas. Pedid y se os dará, porque todo aquel que pide recibe.
Hay más promesas, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay más promesas, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mis hermanos, mis hermanas, confía siempre en las promesas del Señor. Por último, confía en el poder de Dios. Confía en el poder de Dios. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 12, la Biblia dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren, regresen conmigo a Mateo 14, miren aquí al final cómo termina la historia. En el verso 32, cuando ellos subieron en la barca, dice, se calmó el viento. ¿Ve? Vendrán tiempos de calma, iglesia. Vendrán tiempos de calma. Recuerdo el huracán María allá en Puerto Rico. Hermanos, el huracán nos agolpeó desde las 10 de la noche hasta la 1 de la tarde del próximo día. Pero después de allí, hermanos, vino la calma, ¿verdad? Siempre va a venir la calma después de la tormenta. Ahora sigan leyendo. En el verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Ve? El propósito del Señor en todo esto era que le adoremos. ¿Te ve, iglesia? Alabar a Dios es darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho por ti. Adorar a Dios es dar gracias a Dios por quién es Él. ¿Ve? ¿Quién es Él? Él es santo, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es todopoderoso, Él es fiel. Amén, hermanos. Hermanos, cuando tú y yo somos infieles, Él permanece fiel. Él es santo, 3 veces santo. Él es misericordioso, mi hermano. ¿Cuántos de ustedes aquí tú has visto la misericordia de Dios en tu vida? ¿Puedo ver su mano? Hermanos, Dios ha sido misericordioso. ¿Ve? Dios ha sido misericordioso. Dios está buscando quien le adore. La Biblia dice en Juan 4, verso 23, mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca, dice, que le adoren. ¿Ve? Dios está buscando que le adoremos, iglesia. ¿Ve? Y muchas veces vienen tiempos difíciles a tu vida y tú no sabes por qué, Dios lo ha permitido, y hasta te desanimas y quitas la mirada del Señor y luego comienzas a hundirte y luego las cosas empeoran y te preguntas, ¿por qué me salen las cosas mal? Hermanos, porque hemos quitado la mirada del Señor. ¿Ve? Mantén tu mirada en el Señor. Y por eso es que Pedro caminaba sobre las aguas. Obedeció el mandato de Dios de ir donde estaba el Señor. Y allí estaba caminando sobre las aguas. Quitó la mirada del Señor, comenzó a hundirse. Tal vez aquí en esta mañana hay hermanos que has quitado tu mirada del Señor. Cristiano, mantenga su mirada en el Señor. Pon tus ojos en Cristo. Uno de mis coritos favoritos es ese: pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Dice, y lo terrenal sin valor será. Amén. A la luz del glorioso Señor. ¿Ve? En esta mañana, iglesia, yo no sé cuál es tu situación. Tal vez tú estás en una gran necesidad. Tal vez estás batallando con tu salud. Tal vez estás pasando por tiempos difíciles, problemas financieros, problemas con tus hijos, tal vez problemas en tu hogar, o a lo mejor problemas en tu matrimonio, o a lo mejor te sientes solo, desamparado, desamparada. Hermanos, Pedro fue solo a caminar con el Señor.
fue solo, pero ahí estaba el Señor para ayudarle. Yo no sé cuál es tu situación, pero quiero animarle en esta mañana, iglesia. Confía en Dios. La Biblia dice confía en Él y Él ¿qué? Él hará. Si quieres que el Señor haga algo, confía en Él. ¿Ve? Confía en el plan de Dios para tu vida. ¿Ve? Confía en las promesas de Dios. Confía en su palabra y confía en su poder. Oremos en esta mañana, iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, por la bendición de poder compartir tu palabra con tu iglesia. Señor, gracias porque vemos este ejemplo de un hombre que tuvo la fe, Señor, de salirse de su vida cómoda, de salirse de la barca y lanzarse a caminar a lo profundo. Caminaba sobre las aguas, Señor. Los discípulos se mantuvieron allí en la barca, muchos de ellos en sus comodidades, pero Pedro caminó sobre las aguas. Señor, quitó la mirada del Señor como muchos de nosotros muchas veces lo hacemos. Y si hay alguien aquí, Señor, que ha quitado su mirada de ti, Señor, ayúdanos. A veces ponemos la mirada en el hombre y muchas veces los hombres fallamos, pero Cristo nunca falla. Ayúdanos, Señor, a mantener la mirada en Cristo. Señor, ayúdanos, Padre, a no vivir una vida donde nos estamos hundiendo, ahogados, agobiados, sufriendo, todo porque quitamos la mirada del Señor, recibiendo adversidades, tormentas, tiempos difíciles, todo porque quitamos la mirada del Señor. Señor, y si estamos hundiéndonos, que podamos hacer como hizo Pedro. Señor, sálvame. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que pueda hacer como Pedro. Señor, sálvame. Pedro sabía que el único que le podía salvar en ese momento era el Señor Jesucristo. Danos cristianos, Señor, que cuando se encuentren hundiéndose, tengan la fe suficiente como para pedir al Señor: Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Y Señor, ayúdanos a siempre adorarte. Danos cristianos que adoren al Señor en espíritu y en verdad. Obra en cada corazón, Señor, con sus cabezas vasos cerrados. Habrán aquí que no tiene a Cristo en su corazón. Tal vez usted está visitando, es su primera vez, o tal vez llevas años aquí en la iglesia. Pero si usted está aquí sin Cristo, quiero recordarle que Cristo le ama. Quiero recordarle que el cielo es real. También quiero recordarles que el infierno es real. Y si usted está aquí sin Cristo, si usted muere sin Cristo, la Biblia enseña que irás a un lugar de condenación llamado el infierno. Pero usted puede recibir a Cristo en esta mañana y ser salvo. Cristo está dispuesto a extender su mano, pero usted tiene que pedirle: Señor, sálvame, sálvame, sálvame. A lo mejor tú eres salvo, pero has quitado la mirada del Señor. Quiero animarte en esta mañana. Mira a Cristo. Pon tu mirada en el Señor. No en tus problemas, en el Señor. No en los fuertes vientos, en el Señor. No en tus dificultades, en el Señor. Pon tu mirada en Cristo y el Señor nos ayudará.